Hola mis hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes, amada familia, amigos. Reciban un cordial saludo de su humilde servidor Vicente Arcila López y vamos a prepararnos hoy para escuchar el consejo de este día, que he titulado Si fueren destruidos los fundamentos. Y para esto necesitamos ir directamente a las Escrituras. Acompáñame a leer en el libro de los Salmos, el capítulo número 11, versículo 3. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bien, queridos hermanos, familia, amigos, me esfuerzo en este día con la ayuda del Espíritu Santo para llevar hasta ustedes este consejo, esta información. Y para dar comienzo, es obvio, es evidente que necesitamos marcar como importante la función de las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Esta es un ancla para la vida de todo creyente. En sus páginas vamos a encontrarnos con palabras de consuelo, fortaleza. Vamos a tener dirección para cada situación de nuestras vidas. Pero si optamos por vivir sin la Biblia, entonces nos vamos a privar de todas estas bendiciones. No contaremos con la seguridad que nos dan cada una de las promesas de Dios para poder enfrentar las diferentes dificultades de la vida. Esta es una de las épocas más difíciles que hemos enfrentado en nuestros tiempos, en nuestros días y sobre todo aquí en México, en nuestro país. Por supuesto que estas condiciones se ven reflejadas en todo el mundo y donde quiera que estés escuchando este mensaje, en el país donde te encuentras, estoy seguro que estás viviendo las dificultades y las vicisitudes muy parecidas a las que están sucediendo en otros países. La verdad es que este tiempo de aflicción nos ha llevado a perder poco a poco la unidad, la estabilidad. Muchos han perdido la fortaleza. El amor que antes teníamos no se refleja, no se manifiesta de la misma manera. Y hablo como iglesia, hablo como ciudadano, hablo como comunidad. Y ahora, por ejemplo, aquí en México sufrimos con esta grave consecuencia de la inseguridad, muchos viviendo en ansiedad, por no decir que la mayoría desconfiados de todo mundo. Y es por eso que para mí es importante que nos demos cuenta que debemos descansar en la palabra de Dios, pues debemos acudir a su presencia, pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé valor, coraje, que aprendamos obediencia para hacer justamente lo que a Dios le agrada. David conocía muy bien lo que significaba pasar por dificultades y fue por medio de estas dificultades que aprendió precisamente a confiar en el Señor. Al enfrentar a Goliat, David no confió en sus propias fuerzas, sino que él estaba aferrado a la fidelidad de Dios. Lo mismo hizo al ser perseguido por Saúl, quien quería matarlo, recuérdenlo. Fue por eso que tuvo que huir y esconderse del rey. Y precisamente en el Salmo 11 se nos muestra lo que David sentía en su corazón. Mientras su mundo se desplomaba, la pregunta principal que hizo, que hemos leído en el versículo 3, volvamos a leerlo, hermanos. La Biblia dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando todo se derrumbe a nuestro alrededor, debemos recordar que la palabra de Dios es el cimiento de nuestras vidas. Sin importar lo que estemos enfrentando, las Escrituras nos aseguran que somos hijos de Dios. Y Él ha prometido sostenernos en todo momento.
Eso no significa que no sufriremos dolor o decepción, sino que el Señor estará con nosotros a cada paso que demos. Su palabra es el compás que nos guía en medio de las dificultades y de todos los problemas. Siempre y cuando, familia, por favor, tengámoslo presente, siempre y cuando sigamos sus instrucciones. Si así lo hacemos, podemos hacer frente a cualquier situación. David compara el cimiento de una nación con el de una edificación. Para que una casa se mantenga en pie, debe haber sido construida sobre un cimiento firme. Si no es así, se derrumbará ante cualquier temblor, cualquier movimiento. De igual manera, cualquier nación, cualquier país que no tiene un cimiento firme, no permanecerá. Cualquier persona, cualquier vida que no tenga un cimiento firme, no podrá permanecer de pie. Un cimiento sólido consiste en tener orden, tener ley, tener justicia, tener verdad, moralidad, tener decencia, tener integridad, imparcialidad y confianza. Cuando todos estos aspectos son abandonados, ignorados, desplazados o rechazados, el cimiento comienza a desmoronarse y la vida de las personas y la nación y la comunidad y la iglesia se vuelve vulnerable. ¿De qué manera debemos reaccionar si los cimientos son destruidos? Pensemos en esto. Pongamos nuestra mirada en Dios, como David. Podemos optar por decir, en Jehová he confiado, tal como lo dice el versículo 1. Esto significa que hemos depositado toda nuestra confianza en el Señor y que estamos muy atentos a su instrucción, a su voz, a su ordenanza. Solo Él nos ha dado la verdad absoluta en su palabra. Y al depositar nosotros nuestra confianza en lo que nos dice, recibiremos dirección, recibiremos todo el apoyo, la ayuda que estamos necesitando. No huyas. David nos enseña lo siguiente. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Así lo leemos en el verso 1. En vez de tratar de huir de las dificultades, debemos correr a los brazos de Dios. Él es todopoderoso. Conoce cada una de nuestras necesidades. No hay un refugio más fuerte y más seguro que nuestro Señor. Él nos ama y desea que nos mantengamos firmes, fieles, en medio de los sufrimientos, de las pérdidas, del dolor. Si dependemos de sus promesas, todo cambia. Puede que el cimiento de nuestro mundo, físicamente hablando, se esté derrumbando, se esté desmoronando, y que perdamos posesiones materiales, que perdamos estabilidad. Pero aún en medio de toda esta situación, nuestro Padre Celestial puede sostenernos, puede tomarnos de la mano, puede mantenernos de pie. ¿De qué manera responde Dios cuando acudimos a Él, hermano? Nos pone bajo su divina protección. Si tenemos una relación estrecha con el Señor y si andamos en obediencia a sus palabras, Él le pondrá límites a las pruebas, le pondrá una frontera a los sufrimientos que estemos enfrentando. Eso no significa que va Dios a quitar el dolor o el problema, sino que nos guardará mientras padezcamos tales dificultades. Incluso si llegáramos a perder la vida,
nos promete que iremos inmediatamente a su presencia. Así dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 8. Está disponible. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Esto lo leemos en el Salmo 11:4. Nada, pero absolutamente nada, querida familia, hermano, amigo, nada está fuera de su control. Y Él está dispuesto a escuchar nuestras peticiones si venimos a Él en oración. Cualquiera que sea nuestra necesidad, contamos con las promesas que nos ha dado en su palabra. Mira, pon atención. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Versículos 4 y 5. Dios tiene una perspectiva divina que le permite ver cada detalle de nuestra vida. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Precisamente por eso, utiliza cada prueba para fortalecer nuestra fe. No tenemos razón alguna para sentir temor. Estamos seguros en nuestra relación con Dios. Su palabra nos dice que Dios aborrece la violencia y promete castigar a los malvados. Esto lo leemos en los versículos 5 y 6. ¿Qué actitud debe mantener el pueblo de Dios? La verdad, debemos confiar en el Señor, sin importar la circunstancia que estemos enfrentando. Debemos confiar en Dios. Quizás parezca que no hace nada, que no responde, que está en silencio, pero no es así. Si la situación empeora, no significa que el Señor se ha olvidado de nosotros. Se regocija al intervenir y mostrar su fortaleza, su fidelidad a cada uno de sus hijos. Por eso, en vez de huir, en vez de escapar, debemos aprender a esperar en el Señor y, sobre todo, esto es muy importante, siempre buscar su dirección. Debemos pedirle a Dios que nos purifique. Cuando todo se estremece a nuestro alrededor, debemos examinar nuestra vida detalladamente, ser honestos, ser genuinos, ser auténticos y pedirle al Señor que nos muestre si hemos cometido un error, si hemos pecado, si hemos hecho algo que no sea de su agrado. Y luego debemos confesar precisamente todos esos detalles, todos esos pecados, todos esos errores y arrepentirnos de corazón. Pero si no lidiamos con nuestras desobediencias, entonces ellas vendrán a ser un estorbo a nuestras oraciones. Solo después de ser purificados por medio de nuestro Señor Jesucristo y su perdón y su gracia, podremos ser usados por Dios de acuerdo a su divino propósito. Debemos estar dispuestos a exhortar a otros, sobre todo a todos aquellos que no conocen a Cristo. Se aterran cuando su mundo se estremece por las dificultades. Buscan de cualquier forma la manera de protegerse, pero podemos exhortarlos a que pongan su mirada en Cristo. Él es la única fuente de salvación. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de compartir las enseñanzas de la palabra, de la Biblia. Debemos orar por un avivamiento. Los tiempos difíciles que estamos enfrentando pueden ser mayores que nuestros asuntos personales, pues toda nuestra nación, todo nuestro entorno está en problemas. La solución no consiste en votar por un nuevo presidente, cambiar de gobierno o de buscar una salida inmediata confiando en terceras personas. La solución está en clamar a Dios para que Él envíe un cambio, un avivamiento. De acuerdo a la historia, los avivamientos siempre han comenzado con unas pocas personas.
que humildemente han levantado su voz en clamor a Dios. Si nos alejamos del pecado para poner nuestra mirada en Dios, podremos exhortar a otros, clamar juntos delante de la presencia de Dios por nuestro país, por nuestras vidas, por nuestra comunidad, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Y entonces sucederá el milagro, el cambio que estamos buscando. Te invito, hermano, familia, amigo, reflexionemos un momento. ¿Buscas a Dios y a su palabra cuando los cimientos de tu vida y los de tu familia o los de tu iglesia o tu nación se estremecen? ¿De qué manera cambiarán los pensamientos, los sentimientos y las acciones si esta fuera la primera opción? Mientras que muchos abandonan sus cimientos, nosotros de verdad deseamos comprometernos a interceder por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, y pedirle a Dios que haga un avivamiento, que nos reviva, que nos dé fuerza, aliento, entusiasmo y fe. Amada familia, hermano, amigo, ¿qué podemos hacer si son destruidos los fundamentos? Dios, Jesús, Él es la respuesta a esta pregunta. Que Dios me los bendiga a todos. Amén y amén.